La tarde otoñal se extendía dorada sobre Santa María, y en la plaza parroquial una gran carpa ondeaba suavemente con la brisa que llevaba consigo el primer indicio de frío de octubre, guirnaldas naranjas algo desvanecido respecto a años anteriores, pero alegre. Sin embargo, había sido engañado a lo largo de esa mañana. Manos dispuestas colocaron los postes de la tienda de campaña, y dentro, el aroma familiar del lienzo, mezclado con los aromas más agradables de preparación del té y lana recién bloqueada. La señorita Jane Marple, abriéndose paso a través, la verde con su bolsa de tejer sobre el brazo, se detuvo a admirar la escena. La exposición de otoño del Instituto de Mujeres fue algo así como una institución en St. Mary. Y el evento de este año prometía ser particularmente concurrida. La guerra eso terminó hace más de una década, y había una sensación de prosperidad. Al regresar a la vida del pueblo, una sensación que uno podría volver a dedicarse adecuadamente. Atención a los asuntos importantes de excelencia doméstica. Dentro de la carpa, las mesas de caballete han sido dispuestas en filas ordenadas, cada una categoría de entrada cuidadosamente etiquetada con tarjetas escritas con la letra precisa de la señora Sivillard. Mano de placa de cobre. Juegos de bebé ocupados. La primera mesa. Un estallido de rosas pastel y blues. La feria de hombres está ordenada. Segundo, con varios muy meritorios intentos de reproducir los patrones tradicionales. Pero fue la tercera mesa la que atrajo la atención. Máxima atención, pues aquí yacían las entradas para la codiciada categoría de chales de encaje, cada pieza estirada y sujeta con alfileres a una gran tablero de bloqueo, el delicado, patrones mostrados en todo su esplendor. Ventaja. Miss Marple contabilizó 6 entradas, aunque ella sabía por los chismes del pueblo que los concursantes se habían retirado en el último momento. Una neuralgia suplicante, y una visita repentina de familiares. Los shows restantes eran magníficos, ejemplares del arte de la encajera, cada uno midiendo las regulaciones 72 pulgadas y prendido con lo que debieron ser cientos de alfileres para sujetar los bordes festoneados en sus curvas perfectas. Señorita Marple. La voz pertenecía a Lady Vantry, quien acababa de entrar en la carpa con la expresión ligeramente sonrojada de alguien que tiene. Dolly Vantry, como sus amigos la llamaban, era guapo. Una mujer con una actitud enérgica y auténtico entusiasmo por los asuntos del pueblo. Ven a echar tu ojo experto sobre competencia, ¿verdad? Simplemente para admirar. Mi querida, respondió la señorita Marle con una sonrisa amable. Me temo que mi propio tejido. Las habilidades se inclinan más hacia los jerseys sencillos y la cama. Calcetines que cualquier cosa tan ambiciosa como encaje. Tonterías. He visto tu settling. Obra exquisita. Lady Vantry bajó la voz. Conspirativamente. Entre tú y yo, es una cuestión de 2 caballos. Carrera este año. La defensora Edith Pym. Su título por 4ª vez, y joven. Nora Little ha producido algo sencillamente espectacular. La señora Hart está muy emocionada por el juicio. Miss Marple la siguió. La mirada de la amiga hacia donde la señora Sybil Hart se encontraba cerca de la mesa del mayordomo, examinando un portapapeles con él. Concentración de una planificación general. Campaña militar. La señora Hart era una mujer de quizás 55 años con cabello gris hierro recogido en un moño pulcro y tenía un carácter que no toleraba tontería. Ha sido presidenta del Instituto de Mujeres durante 7 años y bajo su liderazgo, la organización había prosperado, aunque algunos susurró que podía ser bastante formidable. Al cruzar cerca del nivel, que siseó suavemente sobre su soporte, la señorita Marple observó Edith P. en conversación con Vera Bland. La señora Pym era una mujer en su mediados de los años 40, vestida con cuidado. Atención al detalle en un traje de tweed que habló de la calidad de antes de la guerra. Sus manos, como hicieron gestos, mostraron la leve
callos, movimientos ágiles de alguien que... Pasé muchas horas con agujas e hilo. Había orgullo en su porte. Orgullo de alguien que lo había logrado. Reconocimiento en su campo elegido. Y, con la intención de mantener esa posición. Vera. Bland era dueño de la mercería del pueblo y era conocido por todos los que cosían o tejido en un radio de 10 millas. Una mujer delgada, de ojos penetrantes y recuerdo de cada compra realizada en su tienda. Ella sentía con la cabeza hacia algo. Edith dijo mientras su mirada recorría él. Entradas con interés profesional, manteniéndose algo apartado cerca de. La entrada la hizo una joven que la señorita Marple fue reconocida como Nora Little. Ella. Me mudé a St. Mary hace solo 2 años. Anteriormente, cuando su tía había fallecido y le dejó una casita en el camino de la Pulgada. Tendría quizás 28 años, con un carácter tranquilo y ojos bajos que parecían evitar contacto directo. Su chal, señorita Marple, observado, yacía sobre la tabla más cercana a mesa del juez. Su diseño de hojas de roble y bellotas forjadas con extraordinarias delicadeza. Un joven en mangas de camisa estaba haciendo algo con los cables cerca de altavoz montado sobre un poste. Este sería Colin Webb, el servicial electricista que se había ofrecido voluntario. Servicios para instalar la urna y la extensión. Dirige. La señorita Marple había oído que era tesorero para la tropa de scouts local y conocido por su disposición a ayudar con cualquier dificultades técnicas en el pueblo. Probando. La voz de Colin se quebró a través del altavoz, causando varios. Señora Saguse. Lo siento. Solo. Comprobando los niveles. Cerca del extremo más alejado de la marquesina, parcialmente oculta por una cortina que separaba la zona pública. Desde el puesto de trabajo del mayordomo, Mavis Dodd, sentado a una pequeña mesa con una organización benéfica, lata de recolección delante de ella. Un rápido. Mujer eficiente con facilidad para los números. Ella era la tesorera del instituto. Se podría confiar en que daría cuenta de cada centavo. Miss Marple se mudó más cerca de las entradas de chal de encaje. Su práctica. La vista se detiene en la artesanía. Cada uno. El chal descansaba sobre su tabla de bloqueo. Las propias juntas son sustanciales. Piezas de trabajo cubiertas de fieltro o franela para sujetar los alfileres. La mayor parte de las tablas parecían muy usadas, sus superficies, mostrando los hoyuelos de innumerables fijaciones anteriores. Pero un tablero, una que apoya la candidatura de Nora Liddell, captó su atención. A diferencia de los demás, tenía tenues marcas de tiza azul, una limpia cuadrícula de puntos a lo que parecía ser una pulgada. Intervalos. Una ayuda para medir, señorita Marple. Supuesto, aunque parecía bastante más preciso que la mayoría de los tejedores. Requerir. El sol de la tarde inclinado, a través de la apertura de Amaraki, atrapando el vapor del té y creando una atmósfera dorada y brumosa. Alguien había colocado una plancha en una pequeña mesa cerca del puesto de mayordomo, presumiblemente para cualquier presión de última hora. De las inscripciones en otras categorías, un cable alargador serpenteaba a través de conexión a tierra desde la mesa de la plancha a un enchufe cerca de la entrada, asegurada con trozos de cinta donde podría presentar un tropiezo. Peligro. La señora Hart consultó su reloj y se aclaró la garganta de forma significativa. Damas, caballeros, si me permiten su atención, la evaluación comenzará en exactamente 15 minutos. Debo preguntarles a todos. Competidores y espectadores deben retroceder desde las mesas para permitir a los jueces espacio adecuado para examinar las entradas. Un murmullo de excitación se extendió por toda la región. La pequeña multitud que se había reunido. Era el momento que todos habían estado esperando. Para la copa de la cosecha, una hermosa copa de plata. Trofeo donado por alguien olvidado hace mucho tiempo. Benefactor, sería premiado junto con la cinta azul al ganador de categoría de chal de encaje. Era, todos.
De acuerdo. La guinda del pastel del otoño. Espectáculo. La señorita Marple encontró un asiento en uno de las sillas plegables dispuestas para espectadores y sacó la suya. Tejer, un cardigan gris práctico que estaba casi terminada. Sus dedos se movían automáticamente mientras sus ojos observaban la escena que tenía ante sí, con aquella peculiaridad, calidad de atención que sus amigos había aprendido a reconocer. No intrusivo, no obvio, sino discreto, atenta, como si estuviera observando detalles que otros podrían pasar por alto. La señora Hart se estaba calentando las manos en él. Plancha, sosteniéndola sobre el calor. Superficie sin llegar a tocarla. La tarde de octubre se había vuelto más fresca. Y la carpa, a pesar de su alegre, la ropa de abrigo estaba fría y hacía frío. Parecía estar reuniéndose, preparándose para importante deber por delante. Luego, con un rápido, asintió con la cabeza a los demás jueces y cruzó a la mesa, donde yacían los chales de encaje en su gloria prendida, su portapapeles, agarrada firmemente en una mano. Su camino la llevó directamente a casa de Nora Little. Entrada. El patrón de hojas de roble que tenía ha recibido tantos comentarios de admiración. Durante toda la tarde, señorita Marple observó cómo la señora Hart se inclinaba para examinar el trabajar más de cerca, su mano extendida, tocar el delicado borde del encaje. El pequeño gesto parecía perfectamente natural. El gesto de un juez al evaluar el textura y calidad del hilo. ¿Qué? Lo que sucediera a continuación se discutiría en San María, por muchos meses más. Señora, los dedos de Hart apenas habían rozado el borde festoneado de Nora Liddell Chow cuando ella lanzó un grito agudo y la arrebató. Retiró la mano como si se hubiera quemado. El portapapeles cayó al suelo con un estrépito. Por un instante reinó el silencio absoluto. En la marquesina. Allí habló la señora Hart. Su voz aguda y tensa de alguna manera, muy diferente a su tono autoritario habitual. He recibido una descarga eléctrica. Las palabras parecían flotar en el aire. Incomprensible al principio. Luego, se desató el caos. ¿Qué? Señora. Vantry se abalanzó hacia adelante. Civil, ¿estás bien? ¿Te duele? Mi mano. La señora Hart me miraba fijamente. Sus dedos como si pertenecieran a otra persona. El hormigueo fue muy doloroso. Como tocar un cable con corriente. Varios de las damas jadearon. Apareció Colin Webb, desde detrás del mástil del altavoz, con expresión de alarma. El doctor Haddock, que había estado examinando él. Entradas para hombres en el pasillo de la feria, apresuradas, con el paso decidido de alguien cuyo podrían ser necesarios servicios profesionales. Déjame ver. Tomó la mano de la señora Hart. Su propio agarre capaz, examinando él. Dedos con cuidado. Cualquier ardor. ¿Entumecimiento? No. Solo el shock. Uno muy desagradable. Sensación. La señora Hart había recuperado parte de su. Mantuvo la compostura, aunque su rostro permaneció impasible. Pálida. Apenas toqué el encaje. Allí estaba, afilada como ninguna otra. El chal. El doctor Haddock se inclinó hacia él, bloqueando la tabla, con la mano extendida. No, tócalo. La voz de Colin Webb era urgente. Si hay un cortocircuito en algún sitio, nosotros. Primero hay que identificar la fuente. Me hizo revisar los cables de extensión. Pero el daño, por así decirlo, ya se había producido. Hecho. ¿Alguien entre la pequeña multitud? La voz de la señorita Marple no se escuchó de inmediato. Reconocer, gritó con una mezcla de conmoción y acusación. Ella lo tiene programado. Debió de haberle puesto alambre al chal. Todas las miradas. Se volvió hacia Nora Liddell, que estaba de pie, congelada cerca de la entrada. Su rostro le fue perdiendo el color hasta que pareció una figura tallada en tiza. Sus labios se movió, pero no se fusionó ningún sonido. Lo conecté. La voz de Vera Blan era aguda. Con interés. ¿Te refieres a deliberadamente? Bueno, es lógico, ¿no? La oradora era la señora Cardi.
Una mujer robusta. Mujer conocida por sus juicios precipitados. ¿Cómo? De otro modo le daría un susto. Ella debe. De alguna manera le ha metido cables. Para desalentar los exámenes adecuados. Hacer trampa. Sencillamente. No. La palabra provino de. Por fin Nora. Apenas audible. No, yo. Jamás. No lo haría. Ni siquiera lo sé. ¿Cómo, querida? La voz del doctor Haddock. Fue amable pero firme. Nadie te está acusando. De algo todavía. Establezcamos primero los hechos. Los hechos parecían claros. Me bastaba. Esta era Edith P.Y. Su voz que resonaba a través de la marquesina con claridad perturbadora. Un juez inocente. Recibe una descarga eléctrica de un competidor. Entrada. ¿Qué otra interpretación puede? ¿Hay alguien allí? Miss Marple, aún sentada mientras tejía en su regazo, observaba. La escena se desarrolla con silenciosa atención. Ella. Se observó que Lady Bantry se había acercado a la señora Eart y estaba olfateando. Con delicadeza. Civil, hueles de maravilla. Peculiar, como un centavo que ha sido quemado. Si es que eso tiene algún sentido. Dijo brevemente el doctor Haddock. Olor característico asociado con descarga eléctrica. La señora Hartes tiene toda la razón. Se ha llevado un buen susto. Aunque afortunadamente no fue peligroso. Colin Webb se había arrodillado junto al alargador que alimentaba la plancha y lo estaba examinando con atención. Atención de su comercio. Este líder ha sido. Está dañada. Mira aquí. La trenza exterior está dañada. Robado. Alguien lo ha atado con cinta adhesiva. Pero eso no es una reparación adecuada. ¿Verdad? ¿A salvo? Preguntó la señora Hart. Algunas de sus. La autoridad habitual regresa. Todo. Configuración. Desconectaré todo en él. Sin duda. Las tuberías principales. Colin se puso de pie, limpiando. Tiene las manos sobre los pantalones. Pero yo no. Vea cómo un cable dañado podría afectar entrada a menos que hubiera contacto directo. Y que Chow no está ni cerca de extensión. Sin embargo, la señora Hart se irguió, aunque la mano aún temblaba ligeramente. Considere la seguridad de todos los presentes. La categoría de chales de encaje es temporalmente suspendido en espera de investigación. Pero al juzgar, la voz de Nora sonaba desesperada. Por favor, yo no hice nada. Júralo. El asunto será investigado. Como es debido. El tono de la señora Hart se había vuelto glacial. Por ahora, debo insistir en que tu entrada será eliminada de consideración. Las reglas son bastante claras. En cuestiones de seguridad y juego limpio. Eso parece bastante precipitado. Este apoyo inesperado provino de la señorita Marple, que se había levantado de su silla y se acercaba a la mesa del juez con su habitual amabilidad. Quizás nosotros podría examinar todas las entradas antes. Tomar tal decisión. Señorita Marple, con todo respeto, usted no es uno de los jueces. Las palabras de la señora Eart fueron escuetas. Y acabo de recibir un eléctrico impacto por esta entrada en particular. Creo que mi postura está justificada. Con toda razón, señorita. Debe ser cautelosa. Marple asintió levemente. Pero usted dijo. El asunto sería investigado. Como corresponde. Sin duda. Eso implica investigar todas las circunstancias. Antes de que la señora Hart pudiera responder, allí hubo un pequeño alboroto cerca de la casa del mayordomo. Mesa. Una de las asistentes, una chica de tal vez 19 personas que ayudaron a servir el té, produjo una cinta azul, y en él, la confusión del momento lo había fijado al chal de Edith Pym. Espera, señora. La voz de Bantry se abrió paso entre el murmullo. Eso es prematuro. Aún no se ha juzgado. Completado. Correcto. La señora Hart se mudó. Rápidamente se acercó a la mesa y desprendió el alfiler. Cinta con movimientos nítidos y decisivos. No habrá premios hasta este. El asunto está resuelto. Pero la señorita Marple había observado algo
Interesante. Por un instante, tal vez 3 o 4 segundos, la cinta azul se basaba en la entrada de Edith Pym, y en eso, en un breve instante, la expresión de Edith había sido una de satisfacción inconfundible. Ahora, al quitarle la cinta, su rostro mostró únicamente la preocupación apropiada y mis condolencias por el calvario de la presidenta. Tal vez un poco de té, sugirió Vera Blanc. Siempre práctica. La señora Hart ha tenido un giro desagradable. Sí, té. La señora Hart parecía. Agradezco la sugerencia. Y alguien debe llamar a la policía. Esto es, claramente, es un asunto que compete a las autoridades. ¿La policía? La voz de Nora era débil. Pero, seguramente ha habido algún error, algún accidente. Los accidentes no se conectan ellos mismos en participaciones en concursos, mi querida. El tono de Edith Pym no fue descortés, pero tenía un cierto carácter definitivo. Lamento decirlo, pero la evidencia parece bastante condenatorio. Un murmullo bajo de la conversación se extendió a través de señoras reunidas. La tarde, que había comenzado con tanta promesa, se vio envuelta en un escándalo. Ya, señorita. Marple podía ver cómo la historia iba tomando forma. En sus mentes, los susurros que se extendieron por Santa María como ondas, de una piedra arrojada a un estanque. Joven recién llegado que había intentado engañar su camino hacia la victoria. El impactante intento para amañar la competencia. Los pobres. Presidenta que casi resultó herida. Miss Marple volvió a mirar el bloqueo. Pizarra con su pulcra cuadrícula de tiza. En él. Colocación precisa de los pasadores. En él. El fino borde del encaje del cabello queda así. Inocentemente contra el respaldo de fieltro. Los dedos habían vuelto a su posición original. Tejiendo. Las agujas haciendo clic en un ritmo constante que parecía ayudarla. Creo. Colin Webb estaba cumpliendo su promesa. Promesa. Desconexión de clientes potenciales y comprobando las conexiones con metódico. Atención. El Dr. Haydock había guiado a la señora Hart a una silla y le estaba trayendo una taza de té con bastante más azúcar de la que ella normalmente tomaría. Lady Bantry se mantuvo de pie, junto a Nora, una mano sobre la más joven, el brazo de la mujer en apoyo silencioso. Y en toda la confusión y la preocupación, señorita, Marple notó un pequeño detalle que otros parecían haberlo pasado por alto. Cuando la señora Eart había dejado caer su portapapeles, se había caído cerca de la pata de la mesa de caballete. Esa pierna era de metal, y como Miss Marple había logrado estabilizarse contra. Un momento antes, su anillo tocó la superficie. Había habido una leve sensación, casi un shock, pero algo parecido a una vibración, un zumbido, que se sentía más que se oía. Ella no dijo nada al respecto. No, todavía no. Pero sus agujas hicieron clic un poco más rápido, y sus ojos azules, tan a menudo, vago y suave, sostuvo una reflexión. Brillo. Inspector Slack. Llegó en menos de una hora, con aspecto de, aunque había sido interrumpido durante algo más importante, y resentido. La citación. Era un hombre corpulento con una expresión perpetuamente escéptica, y su relación con la señorita Marple. Los años habían estado marcados por una reticencia. Respeto que él nunca haría abiertamente. Reconozco. De acuerdo. Entonces, observó la carpa con aire de un hombre confrontado por mujeres. ¡Qué tontería! Alguien ha estado jugando trucos con electricidad en un tejido. Espectáculo. Ese es el tamaño. Ah. Se recibió una conmoción. Inspector. Señora. Su corazón se había recuperado casi por completo. Mantuvo la compostura, aunque seguía aferrándose a ella. Taza de té como si fuera un salvavidas. Choque deliberado administrado a través de la participación de esa joven en el concurso. La mirada de Slack se dirigió a Nora Liddell, quien, sentado encorvado en una silla plegable, mirando, completamente miserable. Eres el acusado. Yo. No hizo nada. La voz de Nora era
Más fuerte ahora, aunque sus manos se retorcían. En su regazo. No entiendo nada de. ¿Por qué arriesgaría mi vida a ser descalificado? Al hacer algo tan peligroso y absurdo, la gente hace cosas absurdas cuando tienen muchas ganas de ganar. Slack dirigió su atención al bloqueo. Tablas. ¿Cuál te dio la descarga? Colin. Webb señaló la entrada de Nora. Esta. Aquí tiene. Inspector, he desconectado todo. Las fuentes de energía como medida de precaución. Pero el cable alargador dañado está allí. Por el hierro. Mientras Slack comenzaba su examen, la señorita Marple se levantó de su asiento y se dejó llevar por la corriente, como solía hacer, hacia él. Mesa de hierro. Sus movimientos eran pausado, casi sin rumbo, el tipo de el suave deambular de las ancianas. Se permitían en reuniones sociales. Nadie le prestó especial atención, excepto Lady Bantry, que conocía esa mirada de tranquila determinación. La plancha estaba enfriándose sobre su soporte. Electrodoméstico perfectamente normal. Junto a ella había una cesta que contenía varios paños de planchado y un spray. Botella para humedecer la tela. El cable de extensión serpenteaba a través de suelo de lona y la señorita Marple siguió con la mirada su longitud, anotando donde se había asegurado con tiras de cinta adhesiva para impedir que la gente, tropezando, se inclinó ligeramente como si se ajustó el zapato e inhaló con cuidado. Cerca de la mesa de hierro. Allí estaba de nuevo. Ese peculiar olor penetrante. No el limpio. Olor a vapor. No al calor del calor. Metal sobre tela. Otra cosa. Completamente. Algo que le recordaba a el tiempo que su sobrino Raymond había demostró su equipo de radioaficionado. El olor que provenía del sobrecalentamiento. Componentes y chispas eléctricas. Ozono, como lo llamaba el Dr. Uck, ese olor. De la electricidad misma. Pero el hierro tenía. Lleva desconectado unos minutos. Fuera lo que fuese que hubiera causado esa distintiva. El olor no era el normal de la plancha. Operación. La señorita Marple se enderezó y se movió. Más cerca de donde Colin Webb había indicado. El cable alargador dañado. El joven. El hombre tenía toda la razón en su evaluación. El trenzado exterior mostró una muesca visible en la cubierta de goma, dejando al descubierto los cables que había debajo. Alguien había intentó una reparación usando verde cinta aislante, pero era del tipo una solución temporal apresurada que cualquier competente, un electricista, lo condenaría por inseguro. ¿Cuándo instalaste la electricidad? Conexiones, señor Webb, de la señorita Marple. La pregunta fue amable, de tono coloquial. Colin levantó la vista desde donde estaba, señalando detalles al inspector Slack. Esta mañana, la señorita Marple, alrededor de las 9. Debo decir que el cable de extensión era prestado de los almacenes de la cabaña de los Scouts. Guardar allí varios objetos para eventos comunitarios. Y resultó dañado. Cuando lo recogiste, no me fijé. Entonces, al ver el daño, Colin frunció el ceño. Aunque yo no puedo decir que lo examiné detenidamente. Ya tenía cinta verde, así que yo supuse que alguien había hecho una reparación adecuada. Trabajo en algún momento. Claramente fue mi error. Estas cosas pasan, dijo la señorita Marple. Levemente. ¿Alguien más se encargó del plomo? Después de que lo hubieras configurado? Que yo sepa, no. Sin embargo, no estuve aquí todo el tiempo. Tuve que ir a buscar el altavoz a salón parroquial. El inspector Slack se había mudado a la tabla de bloqueo de Nora y estaba lo estudiándolo con evidente suspicacia. ¿Marcas de tiza? ¿Qué es eso? Es solo una cuadrícula de medición. La voz de Nora era defensivo, para comprobar las dimensiones, mientras sujetaba el chal con alfileres. Quería hacer seguro de que era perfectamente cuadrado. Parece excesivo. Slack pinchó a uno de los. ¿Cuántos alfileres hay en su dedo? Esto. Varios cientos. Vera Bland se había acercado a su tendero. Experiencia, ofreciéndose sin ser solicitada. Un chal de encaje adecuado requiere mucha experiencia. Sujetar con alfileres para lograr la forma correcta.
Cada vieira debe estirarse justo así. ¿Tú entiendes? La señorita Marple se había arrodillado. Un proceso que requería algunos cuidados a su edad. Estaba examinando la parte inferior del mesa de caballete. Su acción transcurrió en gran medida inadvertido, ya que la atención se centraba en el interrogatorio del inspector Slack. Y. ¿Estás diciendo que no pusiste ningún cable en este chal? El tono de Slack sugería. Le pareció dudosa esta afirmación. Se lo he dicho. Ya te ha pasado 3 veces. No, todavía no, señora Hart. Recibió una clara sorpresa cuando ella lo tocó. Entonces algo más lo causó. Eso. La desesperación de Nora iba en aumento. Yo no sé qué fue, pero no fue nada. Sí, lo hice. Lady Bantry dio un paso al frente. ¿De verdad, inspector? La pobre chica tiene. Ya has pasado por bastante. A menos que tengas pruebas reales de irregularidades. Lo que busco son pruebas, señora Bantry. El tono de Slack fue paciente en él. Forma de tratar con un aficionado. Interferencia. Y la evidencia sugiere que esta entrada estaba de alguna manera electrificada. La señorita Marple se había puesto de pie de nuevo, sacudiéndose el polvo de la falda. Su mano, mientras se apoyaba contra él. Mesa de caballete. Había encontrado algo interesante. La pata de metal tiene una cualidad peculiar, un ligero matiz, vibración que ella había notado antes. Pero ahora, con todas las fuentes de energía, una vez desconectada, la sensación desapareció. El metal era simplemente metal, frío y inerte. Se acercó al bloqueo de Nora. Tablero. Sus ojos recorriendo el encaje prendido con genuina admiración. La mano de obra fue realmente extraordinaria. Cada puntada perfectamente uniforme. El patrón emerge con claridad cristalina. Cerca del borde, donde los dedos de la señora Hart había hecho contacto, 2 pequeñas marcas captadas. Su atención. Apenas se distinguían. Pequeñas hendiduras en el propio encaje, posicionados uno frente al otro como, aunque algo se había aferrado a la tela. De ambos lados. Inspector, señorita, Marvel dijo en voz baja. ¿Podría sugerir? Examinas el borde del encaje en lugar de. Con cuidado. Justo aquí, donde él. Curvas festoneadas. Slack se acercó con visible reticencia. ¿Qué estoy viendo? ¿Para qué? 2 pequeñas marcas, como de alfiler. Pinchazos, pero demasiado juntos para ser de los pasadores utilizados en el bloqueo. Holgura. Entrecerró los ojos hacia la zona indicada. Podría ser cualquier cosa. Quizás daños por manipulación. El tono de la señorita Marple era ambiguo. Aunque parezca una extraña coincidencia, ¿verdad? 2 marcas exactas. Opuesto, justo en el punto donde él se recibió una conmoción. ¿Qué eres sugiriendo? Preguntó la señora Hart. Alguien marcó deliberadamente el encaje para mostrar dónde habían colocado el cable. Todavía no estoy sugiriendo nada, querida. La señora Marple sonrió dulcemente, simplemente observando. La observación es tan importante. ¿No te parece? Uno se da cuenta de las cosas más extrañas si uno simplemente paga atención. Se apartó del tablero, su mirada viajando una vez más sobre las marquesinas. Interior. La luz de la tarde cambió, proyectando diferentes sombras a lo largo del suelo de lona. Cerca de donde había estado el cable de extensión, una pequeña mancha de algo verde se atrapó. Su ojo. No era hierba, no era pintura, era algo. De lo contrario, el inspector Slack estaba ahora interrogando a Colin Webb sobre electricidad, corriente y voltaje, cuestiones técnicas. Eso parecía aburrirle incluso mientras él preguntó. El doctor Haddock se había acercado para examinar las entradas del pasillo de la feria para hombres, teniendo, al parecer, decidió que su experiencia médica ya no era necesario. La señora Earth se sentó, en estado, aceptando la simpatía de varios miembros del instituto, con el aire de alguien que había sobrevivido a una gran prueba. Y a través de todo ello, la señorita Marple
Las agujas habían vuelto a su posición estable. Ritmo, chasqueando suavemente mientras su mente resolvió el rompecabezas que tenía delante. Una. Cable de extensión dañado. Olor a ozono. Donde no debería haber ninguna. Dos pequeñas marcas en un borde de encaje. Un leve zumbido en un metal. La pata de la mesa que ahora había desaparecido. Las piezas estaban allí. Simplemente había que ordénalos correctamente. Inspector, dijo, con la voz cortante, suavemente a través del murmullo general de conversación. Me pregunto si tú podrías. Examine la parte inferior del bloque. Tablero, en particular el revestimiento de fieltro. Creo que puede que encuentres algo de interés allí. El inspector Slack. Su expresión sugería que pensaba en la señorita. Marple estaba perdiendo el tiempo, pero años. La experiencia le había enseñado que ignorar sus observaciones a menudo era más. Me causó más problemas de los que valía la pena. Con un gruñido, levantó el borde del tablero de bloqueo y miró debajo. Sentí que la cubierta era un poco polvoriento, nada fuera de lo común. Lo bajó. De nuevo, satisfecho. Quizás si lo quitamos. El tablero completamente del caballete. La sugerencia de Miss Marple vino con ella. Su habitual timidez. Me doy cuenta de que es una. No molesta, pero la minuciosidad es fundamental. En estos asuntos, los alfileres tendrán que salga primero. Verblan habló, ella. El conocimiento profesional se impone. No puedes levantar un bloque de madera sin destruyendo la forma. Cada alfiler necesitará que se retire con cuidado. Entonces lo mejor será. Continúa. Slack miró a su alrededor. ¿Quién sabe cómo hacerlo correctamente? Hubo una breve vacilación. Entonces Vera. Di un paso al frente. Lo haré. Pero quiero. Se indicó que estoy actuando bajo las órdenes de la policía. Instrucciones. Si el chal está dañado, no soy responsable. Entendido. Slack agitó una mano con impaciencia. Pues adelante. Vera se acercó a abordar con un cuidadoso respeto a aquel que comprendía las horas de trabajo que representaban. Por el encaje sujeto con alfileres. Ella seleccionó un punto de partida y comenzó a retirar el tepines uno por uno, colocándolos en una pequeña lata que había traído de ella. Bolso. Sus movimientos eran ensayados. Eficiente. Miss Marple observó el proceso con interés, sus ojos siguiendo cada pasador a medida que se retiraba. La mayoría eran de acero brillante, relucientes en el luz de la tarde, pero aquí y allá, particularmente a lo largo del borde donde la señora Hart había recibido su descarga, los alfileres, mostró un carácter diferente. Un aburrido color latón y algunos rastros de un cañón. Polvo verdoso en sus cabezas. Disculpe. Yo, señora Bland. La voz de la señorita Marple era apologético. ¿Puedo examinar ese último alfiler? Retirado. Vera lo entregó con una expresión de desconcierto. Es solo un tepín. Señorita Marple. Latón, antiguo stock. Estamos intentando liquidar el inventario. El acero es mucho superior para bloquear. Trabajo. Latón viejo. Sí. La señorita Marple lo sostuvo. El alfiler hacia la luz, girándola entre sus dedos. Y el latón lo hace. ¿No se empaña? Verdoso. Sustancia. Eso sería verdigris. Yo creo. Corrosión del cobre. Doctor Haddock había regresado al grupo. La curiosidad médica alcanzó su punto máximo. El latón es una aleación de cobre y zinc. Cuando se corroe, se adquiere esa característica. Pátina verde. Completamente inofensiva. Eso sí. Puede manchar la tela si no tienes cuidado. Cuidado. Qué interesante. La señorita Marple. Su tono era reflexivo. Señora Bland, usted mencionaste que eran existencias antiguas. ¿Lo sabes? ¿Recuerdas haber vendido alguno recientemente? Vendí uno. Paquete a Edith Py ayer mismo. Como un. Con naturalidad. Vera frunció el ceño. Aunque ella pidió específicamente acero. Patas. Dicho latón era demasiado blando para ella. Propósitos. Que se doblaba con demasiada facilidad. Yo
Le dio la de acero que quería. Hay alfileres de latón en su entrada. Señora. Vantry había estado siguiendo él. Conversación con creciente interés. Bueno, naturalmente. Se gesticula. Hacia el tablero de bloqueo de Edith. Todos. Tiene una colección variada de pines. Acumulado a lo largo de los años. ¿Usas lo que? Lo tienes a mano. Miss Marple se trasladó a la entrada de Edith Pym. Y se inclinó para examinar el pasador que sujetaba él. Encaje. La propia Edith se había retirado aún. En una esquina de la carpa. En silencio. Conversación con la señora Cardy. Pero ella alzó la vista bruscamente cuando la señorita Marple se acercó a su trabajo. ¿Pasa algo, señorita Marple? Simplemente admirando tu técnica, querida. Tan uniforme. Los dedos de la señorita Marple se cernían sobre uno de los pasadores. Inspector, ¿puedo quitarlos? Solo un pin de esta entrada. ¿A efectos comparativos? Slack se encogió de hombros. Ascenso. Y la señorita Marple cuidadosamente retiró un alfiler del borde de una vieira. Ella lo sostuvo junto al pasador de latón de el tablero de Nora. La diferencia era. Inmediatamente se hizo evidente. El pin de Edith era acero brillante, sin marcas y limpio. El pin del tablero de Nora mostró no solo el polvo verde en su cabeza, pero también. La señorita Marple observó con interés un leve untar a lo largo de parte de la caña. Doctor, Ayduc, dijiste que el cardenillo se forma en latón. Habló lentamente la señorita Marple, trabajando a través de sus pensamientos. Pero, ¿acaso formaría algo? ¿Sobre acero? No, en absoluto. El acero se oxida. No produce cardenillo. Eso es corrosión específica del cobre. Luego, esta mancha verde en el vástago de el pasador de latón. Este mármol indicaba él. Marcar con una uña. Eso no lo haría. ¿Habría venido del propio alfiler? La cabeza del alfiler muestra verdín porque es latón, pero el vástago está limpio excepto por esa marca, como si la hubiera tocado. Otra cosa. Algo de cobre. El interés del inspector Slack se agudizó. ¿A qué te refieres? No estoy completamente segura aún. La señorita Marple. La honestidad era desconcertante. Pero el cobre se utiliza en trabajos eléctricos, ¿verdad? Por ejemplo, un cable de cobre. Alambre de cobre esmaltado específicamente para ciertas aplicaciones. Colin Webb tenía. He estado escuchando atentamente. El tipo utilizado en bobinas inalámbricas y transformadores. El revestimiento de esmalte. Aísla el cable. ¿Y qué pasaría con ese cable? Deja rastros y entra en contacto con algo. ¿Con un alfiler de latón? Colin lo consideró. Si el latón ya se había corroído. El contacto podría transferir algo de eso. Corrosión, como tiza en los dedos. Después de manipular una pizarra polvorienta. Ahora, Vera había quitado todos los alfileres de. Nora doblaba cuidadosamente el chal. El encaje a un lado. Inspector Slack agarró la tabla de bloqueo y la giró. Y examinando la parte inferior con considerablemente más atención de la que había recibido. Ya se lo había dado antes. La cubierta de fieltro era grisáceo por el paso del tiempo y el uso, ligeramente comprimido donde habían estado innumerables alfileres. Perseverancia a lo largo de los años. Pero ¿cómo? Slack pasó la mano por la superficie. Algo se movió. Un borde suelto de fieltro. Ligeramente levantada. Y debajo de ella. Algo brilló. Vaya, dijo Slack. Su voz denotaba satisfacción. ¿Qué? ¿Ya llegamos? Aflojó el fieltro. Con cuidado, revelando lo que yacía debajo. Hebra de alambre, cabello fino y cubierto de un recubrimiento de esmalte marrón rojizo. Había sido metido justo en el borde del tablero, siguiendo la línea donde está el encaje. La vieira había reposado. Medía quizás 60 centímetros. En longitud, astutamente oculto debajo. La cubierta de tela. Alambre de cobre. Colin. Webb silbó suavemente. Cobre esmaltado. Tal como lo describí. Eso no es lo habitual. Equipo de bloqueo, inspector. No. La mirada de Slack se dirigió a Nora Liddell, quien
Se había puesto muy pálido. Desde luego que no. Señorita Liddell, ¿tiene alguna explicación? ¿Por cómo llegó esto a su bloqueo? A bordo. No. La voz de Nora apenas se oía. Por encima de un susurro. Nunca lo he visto. Antes. Esa tabla me la prestó alguien. Todavía no tengo mis propias tablas. Soy demasiado nuevo en el circuito de competición. Cuaresma. Slack se abalanzó sobre esto. ¿Por quién? Por Edith P.Y. Las palabras de Nora cayeron en un silencio repentino y profundo. Ella lo ofreció. La semana pasada, cuando ella escuchó que quería decir participar en la competición. Dijo que tenía varios tableros y fui bienvenido a. Me pidió uno prestado. Incluso me enseñó cómo hacerlo. Usa la cuadrícula de tiza para medir. Fue muy amable, pensé. Todas las miradas se volvieron hacia mí. A Edith, que se había puesto de pie. Su cara sonrojada. ¡Qué absurdo! Sí, presté. La subí a bordo, pero desde luego no la puse. ¿Conectarle algún cable? ¿Por qué iba a hacerlo? Una pregunta excelente. Miss Marple. Su voz era suave pero se oía con claridad. ¿Por qué alguien pondría un cable en un tablero de bloqueo? A menos que, por supuesto, ellos. Su propósito era servir para algún fin específico. Propósito. Se acercó a la pizarra, examinando el recorrido que había seguido el cable. Recorría el borde donde estaba el encaje. Ha sido clavada, precisamente donde la señora Hart. Los dedos se habían tocado. En un extremo. El cable se extendía ligeramente más allá de él. Se sintió, terminando en lo que parecía sección cuidadosamente despojada donde el esmalte había sido raspado hasta dejar al descubierto. Cobre desnudo. Inspector, dijo la señorita Marple en voz baja. Creo que tal vez desee examinar el parte inferior de la mesa de caballete más bien. Con cuidado, especialmente cerca de donde el tablero estaba colocado. Me imagino que tú encontrar allí algunas marcas que correspondan. Resulta bastante interesante con este cable. Slack se arrodilló y miró fijamente debajo de la mesa. Cuando se enderezó, su expresión era sombría. Hay una hendidura en la madera. Fresca, diría yo. Y una mota de lo que parece ser lo mismo. Corrosión verde. Un clip de cocodrilo. Colin Webb habló con certeza repentina. Eso es lo que sería. Dejar tal marca. Un pequeño aparato eléctrico. Clip, del tipo que se usa para hacer cosas temporales. Conexiones. Si conectaste un extremo a este cable y sujeté el otro a algo en vivo, completarías un circuito, haciendo electrificar el chal. Doctor. Addock asintió lentamente. Ingenioso de una manera bastante desagradable, dijo la señorita Marple. Nada. Pero sus agujas habían vuelto a la normalidad. Sus chasquidos, y su expresión era profundamente reflexivo. Las piezas eran. De hecho, todo empieza a encajar, aunque la imagen que se habían formado aún no estaba definida. Completo. El descubrimiento el cable había creado una nueva atmósfera en él. Marquesina. Lo que había sido escándalo y la confusión ahora cristalizada en algo más serio. Inspector. El estilo de Slack perdió su esencia anterior. Con desdén, como le dijo a Colin Webb para traer mejor iluminación para que la junta podría ser examinada con mayor detenimiento. Completamente. Esto cambia las cosas. Considerablemente, dijo Slack. Masa. El mismo más que nadie. Deliberado. Sabotaje. No solo un accidente con cableado defectuoso. Edith P.Y. se había hundido en su silla, su anterior rubor, reemplazado por una palar cerosa. Te digo, yo no sabía nada de ningún cable. El tablero era perfectamente normal cuando lo presté. ¿Cuándo exactamente lo prestaste? Slack. Había aparecido un cuaderno. Su lápiz. Listo. El martes pasado por la noche, Nora llamó a mi cabaña para preguntar sobre el bloqueo. Técnicas. Le mostré mis tablas y le ofreció usar uno. Y él, cuadrícula de tiza. La pregunta de Miss Marple era suave. ¿También añadiste eso? Sí.
La respuesta de Edith fue demasiado precipitada. Entonces, parecía haber comprendido lo que sucedía. Es decir, yo. Lo dibujó para ayudarla. Ella es relativamente inexperto en estándares de competencia. Bloqueo. La cuadrícula garantiza un espaciado uniforme. De los pines. No es raro marcar tableros de esa manera. Pero los otros tableros. Aquí no se aprecian tales marcas, Lady Vantry. Los he estado observando. Mientras hemos estado hablando. El tuyo no. No tiene marcas de tiza, señora PY, ni ninguna de los demás. Las manos de Edith se retorcían en su regazo. Uso ese método ocasionalmente. No, siempre. Depende de la complejidad de el patrón. Miss Marple se había mudado a donde ahora descansaba el tablero sobre él. Caballete, con la cara hacia arriba, de modo que la tiza. Las marcas eran claramente visibles. Eran, en efecto, notablemente preciso. Pequeño azul. Puntos dispuestos en un patrón de cuadrícula, cada uno. Exactamente 1 pulgada de sus vecinos. Él. Una especie de medición cuidadosa que hablaba. De alguien con inclinación matemática. O una atención excepcional al detalle. Estos puntos llegan hasta los bordes. Miss Marple observó, siguiendo el rastro de un dibujo con el dedo sin mucho. Tocando. Incluso aquí, donde el alambre estaba oculto. Bastante conveniente. ¿No crees? Si uno quisiera posicionar algo con precisión exacta, una cuadrícula premarcada sería de gran ayuda. El inspector Slack gruñó. Eres, sugiriendo que la cuadrícula era parte de la plan. Sugiero que con cuidado. Hubo preparación, inspector. Esto no fue un acto precipitado. Colin Webb había trajo una linterna eléctrica y su haz jugado a lo largo de toda la superficie del tablero. Cuanto más intensa sea la luz, más detalles se añadirán. Se hizo evidente. Cerca de una esquina del tablero, casi invisible a menos que uno supiera buscar, era una pequeña anotación a lápiz, una flecha y, junto a ella, las palabras para ganar en letra pequeña y pulcra. Guión. ¿De qué se trata esto? Slack. Exigido. Nadie respondió de inmediato. Señorita Marple, inclinándose más cerca, con la mirada fija en él. Marcando. El nivel se encuentra cerca de la entrada, ¿no? Y este tablero era posicionado sobre el caballete con esto. Esquina que apunta en esa dirección. ¿Cómo? Muy particular. ¿Por qué alguien marcaría el camino hacia dónde ir? ¿Orientar una tabla de bloqueo? Doctor Haddock. Expresaron la pregunta de que todos lo eran. Pensamiento. A menos que la orientación importaba. La señorita Marple se enderezó. Sí, el cable que estaba debajo de la placa debía estar posicionado en una dirección específica. En relación con otra cosa. El caballete. Quizás la pierna o el cable de extensión. Nora. Little habló. Su voz ahora era más fuerte. Estaban surgiendo pruebas que parecían para respaldar su inocencia. Edith orientó el tablero cuando ayudó. Me lo instalé ayer por la tarde. Quería para colocarlo de otra manera. Pero ella dijo. Los jueces del concurso prefirieron las obras presentadas, dispuestas de una manera particular. Ella era bastante insistente al respecto. Ayer por la tarde, el lápiz de Slack garabateó en su cuaderno. ¿A qué hora? Era esto. Alrededor de las 5 después de que el salón hubiera estado. Se abrieron, pero antes de que se abrieran la mayoría de las entradas. Traído. Edith dijo que era mejor. Prepárese con anticipación para asegurar una buena posición. Sobre la mesa. Y ella se encargó del tablero. Ella misma. Sí, ella lo puso sobre el caballete. Exactamente donde terminó siendo juzgado. Luego me enseñó cómo sujetar el primero. Pocas ondas para asegurar un espaciado uniforme. Vera Bland había estado escuchando atentamente. Y ahora hablaba con el aire de alguien que acababa de recordar algo significativo. Edith estuvo en mi tienda el miércoles. Por la tarde. Ella compró los alfileres de acero que yo lo mencionó, pero también preguntó sobre bloqueo de tablas. Quería saber si tenía. No había ninguna en stock, cosa que no tenía. Entonces ella preguntó por la cinta aislante.
dijo ella. Mi hermano necesitaba algunos para un trabajo de reparación. Su hermano, Slack, alzó la vista bruscamente. No tengo hermano. La voz de Edith era. Apenas se me oye. Soy hijo único. El silencio que siguió a esta declaración fue profundo. La expresión de Vera Bland cambió de forma cíclica. Sorpresa, confusión y, finalmente, una especie de sombría comprensión. Entonces, ¿por qué? Preguntó Vera lentamente. ¿Necesitabas? Cinta aislante. Edith no dijo nada. Su mirada se había posado en sus manos, y ella se quedó inmóvil, como si al permanecer completamente quieta, ella podría de alguna manera volverse invisible. Miss Marple se había vuelto invisible. Volvió a centrar su atención en el bloqueo, junta, examinándolo con la minuciosidad de alguien que realiza un inventario. Puntos de tiza azul cubrían toda la superficie en su cuadrícula ordenada. Ella contó, los miró en silencio y luego comprobó él. Toma de medidas nuevamente. Todo estaba sorprendentemente preciso. Quizás demasiado preciso para una técnica de bloqueo de ayuda sencilla. Inspector, ¿me permite sugerirle que examine la parte inferior del tablero una vez más? El tono de la señorita Marple era de disculpa por causando problemas adicionales. El fieltro, el revestimiento se había aflojado donde estaba el cable. Estaba oculto. Me pregunto si podría haber otras marcas debajo. Con un suspiro, tras su renuncia, Slack cambió de opinión respecto al consejo. Una y otra vez y comenzó a trabajar en él. Fieltro. Había sido pegado en algún lugar. Punto. Pero la edad y el uso habían aflojado el adhesivo. Bajo sus dedos inquisitivos, salió a la luz más, dejando al descubierto lo desnudo. Madera debajo. Sobre esa madera, en la misma, la pulcra escritura a lápiz, como la flecha, era notación adicional. Un pequeño diagrama, mostrando el contorno del tablero con una X, marcada en una esquina y una línea punteada, que discurre a lo largo de un borde. Junto a esto, las palabras eran casi demasiado pequeñas para leerse. Aquí hay un clip con una flecha que apunta al X instrucciones. La voz del Dr. Haddock tenía un tono de incredulidad. Alguien dibujó instrucciones en la parte inferior del tablero. Instrucciones para posicionar el cable y el conexión eléctrica. Señorita Marple. De acuerdo. Más bien como un patrón. ¿No? ¿Dices? Todo marcado en avance para que no haya errores. En el momento crucial. Inspector. La expresión de Slack había aumentado. Cada vez más severa. Señora PY. Estos. Las marcas parecen estar en la misma mano. Como la flecha del otro lado. ¿Lo hiciste? ¿Hacerlas? No me acuerdo. De Edith. La respuesta fue mecánica, poco convincente. Incluso para sí misma. Quizás marque mi pizarra. A veces, para mi propia referencia. Pero esto no es tu tablero, interrumpió Nora. Tú me lo prestó. ¿Y si estas marcas eran? Si ya lo tenías cuando lo prestaste, debes. Yo sabía lo del cable. No, lo sé. La voz de Edith había adquirido un tono. Calidad pésima. Juro que no lo hice. No pretendía hacer daño a nadie. Solo pretendía dar un susto para demostrar que ella había hecho trampa. Solo un pequeño trago. Nada peligroso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y Edith parecía darse cuenta de lo que había dicho. La mano voló hacia su boca, pero ya era demasiado tarde. La admisión ya se había hecho. Así que tú. ¿Cableó la placa? Satisfacción relajada. Era evidente. Acabas de confesar a eso. No. Sí, no lo sé. Edith. Su anterior aplomo se estaba desmoronando. Completamente abandonado. No se suponía que esto sucediera. Nadie debería haberlo hecho. Para resolverlo todo. La expresión de la señorita Marple era de tristeza. Pero no me sorprende. Ella ya había presenciado un derrumbe similar antes. Momento en que el engaño se volvió demasiado pesado para mantener, y la verdad salió a la luz. A pesar de todos los esfuerzos por contenerlo, el inspector Slack levantó una mano para detener
El flujo de Edith cada vez más. Protestas incoherentes. De acuerdo. Pongamos algo de orden aquí. Siéntense todos y repasaremos esto correctamente. Sacó una silla y le hizo un gesto a Edith para que lo tomara, lo cual ella lo hicieron con la obediencia mecánica de alguien en estado de shock. Los demás principios en el drama se dispusieron cerca unos de otros, mientras que aquellos menos directamente involucrados se retiró a una distancia respetuosa, aunque todos los oídos permanecieron muy atentos a lo que vendría después. Necesitamos un cronología. Slack pasó a una página nueva. En su cuaderno. El juicio fue programado para las 3. La señora Hart recibió el shock en ese momento, pero la preparación para este pequeño plan debe tener sucedió antes. Colin Webb, dijiste. Usted instaló las conexiones eléctricas a las 9 de esta mañana. Así es. Inspector. El ERN, el hierro y el sistema de altavoces, todo funcionando con él. Alimentación principal a través de alargadores desde la cabaña de exploradores. Y el plomo dañado con él. Cinta verde. ¿Ese daño era reciente? Colin. Dudé. No podía asegurarlo. La señorita Marple reanudó su labor de punto. Las agujas tintinean suavemente. Todo. El esquema dependía de varios elementos, trabajando en conjunto. El tablero preparado, con su cable oculto, el dañado cable de extensión que usaría el señor Webb, sin una inspección completa, el cuidadosamente mal funcionamiento programado del altavoz, el 6 peniques en la mecha para evitar la seguridad, apagado, la pinza de cocodrilo conecta, alambre al caballete, y la propia señora Pym, coartada en el nivel rodeado por testigos que pudieran confirmar que ella era, ni de lejos cerca del tablero de bloqueo cuando se produjo una conmoción. ¿Pero por qué? La voz de Nora era la demandante. Podría haber ganado. Sinceramente, su trabajo es extraordinario. Miedo. La respuesta de la señorita Marple fue compasivo. Miedo a envejecer, a la disminución de las habilidades, superada por talentos más jóvenes. Señora, Pym se convenció de que se lo merecía. Para ganar, que sus años de experiencia le daba derecho al campeonato, independientemente del mérito. Cuando vio tu trabajo y lo reconoció, su superioridad, pánico, juicio. En lugar de competir limpiamente, ella eligió engaño. La señora Eart habló con inusual la gentileza. Es una lección para todos nosotros. Supongo. El orgullo y el miedo hacen peligroso. Compañeros. En efecto, lo hacen. Señorita. Las agujas de Marple se detuvieron. El miedo es un mal patrón, como le dije a la señora P.Y. Una vez. Lo lanzas y funciona. Ella comenzó con un pequeño engaño que terminó en robo, peligro y destrucción de su propia reputación. En la carpa reinaba el silencio, roto, solo por el lejano sonido del pueblo. La vida continúa más allá de los muros de lienzo. Finalmente, el inspector Slack cerró su cuaderno con carácter definitivo. Bueno, eso está bastante claro. La señora Pym lo hará. Se enfrentan a cargos por robo y conducción temeraria. Peligro. Los tribunales lo determinarán. Las consecuencias apropiadas. Lady Bantry apretó la mano de Nora. Tú. El encaje es la perfección, querida. Mañana. El juicio lo confirmará. La señorita Marple dobló su labor de punto y se levantó para irse. Y Dolly debidamente conectada a tierra. Por lo cual quiero decir justo. Sin cables, esquemas o cualquier cosa menos honestidad. Evaluación de habilidades. A medida que el grupo se dispersaba en el otoño. Por la tarde, la señorita Marple caminó lentamente, atravesando el prado parroquial en dirección a la casa. Las banderolas naranjas seguían ondeando por encima de nosotros, inocente y alegre. Mañana se llevará a cabo el juicio correspondiente. Competencia justa y merecida. Reconocimiento al talento genuino. Pero hoy había sido diferente. Una especie de lección, un recordatorio de que excelencia obtenida a través de atajos y el engaño no era en absoluto una virtud, que el precio de mantener falso
La superioridad era inevitablemente mayor que uno se imaginaba al embarcarse por primera vez. Ese camino intrincado. Miss Marple pensó de Edith P.Y. y sintió lo familiar. La tristeza que acompañaba a la comprensión. Debilidad humana. Entonces ella abrió su puerta de la cabaña y entró para poner a hervir el agua para preparar el té.